Esto pasó hace 2 semanas. Tenía 35 años y mi vida no se sentía completa. Había perdido a mi madre un par de meses antes y eso me salió caro. Así que decidí unirme a un grupo de apoyo en el centro comunitario, un lugar que parecía cálido y acogedor. Me hacía falta encontrar consuelo. La primera sesión fue sencilla. Conocí a algunas personas y sentí que podía abrirme, pero todo cambió en la segunda sesión. Era un jueves por la tarde, cuando llegó un extraño. Era un hombre y tenía una mirada intensa que me incomodó. Su sonrisa no era amable, era inquietante. Desde el primer momento, empezó a analizar a todos con su mirada, como si estuviera intentando leer cada uno de nuestros secretos. Mi estómago se retorció cuando comenzó a hablar. Mencionó nombres y situaciones que solo habíamos compartido en esa sala. Esa no era la forma en que un extraño debería actuar. El grupo comenzó a sentirse extraño. El hombre, que aún no sé su nombre, parecía disfrutar de nuestras historias. Cada vez que alguien compartía algo doloroso, él se reía suavemente, como si disfrutara de nuestro malestar. Las risas de los otros se volvieron nerviosas y miradas se desviaron. Todo se sentía pesado, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Los siguientes jueves se volvieron incómodos. La presencia del hombre hacía que la atmósfera se volviera densa. Un día, mientras hablaba sobre la muerte de un ser querido, mencionó detalles que solo un observador podría saber. Describió cómo esa persona me hizo sentir. Todos sentían la tensión. Algunos comenzaron a omitir partes de sus propias historias, y eso aumentó mi inquietud. Un día me atreví a preguntar por qué estaba ahí. Él sonrió, esa sonrisa inquietante, y dijo: «Estoy aquí para ayudar». Aquel día, antes de irme, una sensación de frío recorrió mi espalda. Comencé a dudar de mi cordura. La siguiente sesión, el ambiente se volvió tenso. Otros miembros estaban visiblemente molestos, pero no sabían cómo expresar su incomodidad. Yo también estaba confundida. No sabía qué quería lograr al estar allí, ni qué realmente estaba haciendo ese hombre en nuestras vidas. Y entonces, pasado un tiempo, él solo estaba de pie, mirándome. Me erguí en la silla, tratando de hacer frente a su mirada. Le pregunté si estaba bien, pero él no respondió. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. En ese momento, él me miró fijamente y dijo: «¿Por qué estás aquí, Julia?». No entendía cómo conocía mi nombre. Me giré buscando apoyo en los otros, pero las sillas estaban vacías. No había nadie. La sala se sintió como un túnel vacío y oscuro. Mi voz se apagó. Esa situación era cada vez más aterradora, y no sabía qué más hacer. El extraño estaba allí, el grupo se desvanecía, y el miedo gritó en mi cabeza. Nunca volví a ver a los otros, solo estábamos él y yo, en un abismo de dudas. Capítulo 2. El silencio se volvió un grito. Sentí que mi corazón palpitaba en mi pecho como si quisiera escapar de esa habitación. El extraño, con su mirada penetrante, parecía disfrutar de mi desasosiego. Yo, atrapada en esa silla, no sabía ni cómo respirar. «¿Por qué estás aquí, Julia?», repetía, cada vez más lento, como si le gustara el eco de sus propias palabras. Cada sílaba se colaba en mi mente, haciendo que mis pensamientos se agolparan. Finalmente encontré mis piernas y me levanté. «No sé quién eres», balbucié, y con toda la fuerza que pude reunir salí corriendo de la sala. No me detuve ni un segundo, atravesando el pasillo que me había parecido acogedor en mi primera visita. El aire fresco del exterior me golpeó como un rayo. Me dejé caer sobre un banco en la plaza frente al centro comunitario, intentando calmar mi respiración. La noche había caído, pero los ruidos rutinarios de la ciudad eran un alivio. Sin embargo, aún tenía su risa resonando en mi cabeza. ¿Cómo podía conocer mi nombre? ¿Por qué me sentía tan expuesta? Miré a mi alrededor esperando ver a alguien que pudiera explicarlo, pero la calle estaba vacía. Necesitaba respuestas y mi mente no dejaba de dar vueltas. Al día siguiente decidí no regresar al grupo. En su lugar llamé a mi amiga Paula. Ella fue la primera persona con la que compartí la historia del extraño. Le expliqué cómo había interrumpido nuestras sesiones y cómo cada vez se sentía más atormentador. «Eso suena extraño. Tal vez deberías hablar con alguien más», sugirió Paula. La idea de ver a un profesional me asustaba, pero sabía que necesitaba ayuda para entender lo que había sentido. Ignoré la sesión del jueves siguiente.
En cambio, me quedé en casa, refugiada en mi sofá, tratando de entender mi confusión y miedo. Pero la inquietud seguía presente, el extraño estaba en mi cabeza. Esa noche, después de varias tazas de café y una película nada reconfortante, decidí buscar en línea sobre el grupo de apoyo. Sabía que el extraño había aludido a los dolores de otros, pero había algo más que no podía aclarar. A través de la pantalla, encontré un foro donde otras personas discutían experiencias similares en grupos de apoyo. Encontré una publicación que me llamó la atención. Una mujer hablaba de un hombre que se había unido a su grupo, describía exactamente la misma situación que había experimentado. Su inquietante sonrisa, los detalles sobre su tristeza, incluso su nombre. Se llamaba Tomás. De repente, algo dentro de mí se aferró al miedo que había tratado de ignorar. No solo era yo quien había vivido esto, podía ser más que una coincidencia. Mi búsqueda me llevó a descubrir una dirección de correo electrónico donde la mujer había contactado a alguien del centro. Sin pensarlo, le envié un mensaje. Necesitaba saber si Tomás había causado problemas antes y si había alguien más que quisiera hablar sobre él. Esa noche, mientras dormía, un golpe en la ventana me despertó. Casi me caigo de la cama y mi corazón se detuvo. Era el sonido de un tamborileo extraño, muy sutil al principio, pero cada vez más persistente. Con miedo, me levanté y caminé lentamente hacia la ventana. Ahí fue cuando lo vi, la figura de Tomás, parado en la calle, mirando directamente hacia mí. Una ola de pánico me atravesó. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Me estaba vigilando? Sin poder reaccionar me quedé paralizada mientras él seguía observándome, como si supiera que yo estaba despierta. No sabía cuánto tiempo pasé mirándolo. Cada segundo se sentía como una eternidad. Tomás, con su cabello desordenado y esa sonrisa inquietante, no se apartaba ni un poco. Sentí que las paredes de mi habitación se cerraban poco a poco. Todo mi cuerpo estaba tenso, incapaz de dar un solo paso hacia atrás. Finalmente, la adrenalina me empujó a moverme. Retrocedí lentamente, manteniendo el contacto visual. No quería que supiera que tenía miedo. Arrastré los pies al suelo y tropecé con una lámpara. El sonido resonó en la habitación y su sonrisa se agravó un poco. ¡Dios! ¡No!, pensé, mientras me giraba en una carrera descontrolada hacia mi cama. Abrí mi teléfono. Me había prometido no hacerlo, pero tenía que avisar a alguien. Paula contestó al primer timbre. Su voz, tranquila y despreocupada, contrastaba violentamente con mi caos. ¿Qué pasa, Julia? ¿Qué pasa? Tomás está afuera, logré murmurar entre sollozos. No sé qué quiere, pero está ahí, justo delante de mi casa. ¿Tomás? El de tu grupo de apoyo, ¿verdad? ¿Está haciéndote algo? Solo me está mirando. Es inquietante, Paula. No sé qué hacer. Tranquila, estoy cerca. Llego en 10 minutos. Colgué, sin esperar la despedida. Los segundos se alargaron mientras permanecía en mi cama, intentando calmar mi respiración. Pero la imagen de Tomás acechando afuera seguía grabada en mi mente. Sentía que sus ojos podían atravesar las paredes y leer mis pensamientos. De repente, vi un movimiento por la ventana. Me agaché, con el corazón a 1000 por hora. Tomás había dado un paso hacia la entrada de mi casa. La luz de la farola lo iluminaba, creando sombras alargadas que parecían alcanzar al mismo tiempo mi puerta y mi garganta. Justo cuando pensaba en cerrar las cortinas, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Paula. «Estoy abajo. ¿Estás bien?» «No», escribí rápidamente. «Él está aquí». Una pausa tensa antes de que llegara su respuesta. «Voy a llamar a la policía. No te muevas». Desconocía si eso era lo correcto. ¿Debería asomarme o quedarme escondida? Antes de que pudiera decidir, oí un golpe en la puerta. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. «¡Julia! ¡Ábreme! ¡Soy Paula!», gritó desde el exterior. La voz del tono relajado que había oído hace minutos ahora sonaba intensa y preocupante. Me levanté de un salto, pero antes de poder llegar a la puerta, escuché un murmullo bajo. «No la asustes, Paula». Era Tomás. Mi mente se quedó en blanco. ¿Cómo sabía que estaba aquí? «No me asustes», respondí, aunque me salió más un ruego que una afirmación. «¿Qué quieres?» «Solo quiero hablar contigo», dijo, su voz suave, casi melódica.
Te necesito, Julia. Quería ignorarlo, pero algo en su tono me detuvo. La confusión me abrumó. En el fondo sentía que había algo más, algo que me empujaba a entenderlo. Hasta que recordé la experiencia de las personas en el foro y un escalofrío recorrió mi espalda. Tomás no estaba solo en esto. Al abrir la puerta, me encontré a Paula con los ojos bien abiertos, lista para enfrentar lo que fuera necesario. Pero detrás de ella, Tomás se interpuso con una sonrisa tan penetrante que me dio un vuelco al estómago. ¿Podemos hablar?, preguntó, como si no hubiera hecho nada malo. La adrenalina comenzó a ceder, pero la inquietud se había asentado firmemente en mi piel. Tenía que saberlo. No podía seguir corriendo. Pero antes de que pudiera responder, algo en mi mente hizo clic. Tal vez había algo más detrás de su interés, algo que podría cambiarlo todo. Esa noche se convertiría en un juego de descubrimientos inesperados, pero nunca imaginé cuánto dolor podría traer la verdad. Capítulo 4. Mientras abría la puerta, una parte de mí esperaba que Tomás se desvaneciera en el aire, pero allí estaba, parado con esa misma sonrisa inquietante. Paula, con una mezcla de determinación y preocupación en su rostro, se quedó a mi lado. El aire se volvió denso, casi insoportable. «¿Por qué estás aquí, Tomás?», le pregunté, tratando de sonar más firme de lo que me sentía. Él inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera considerando mi pregunta. «Lo siento si te asusté. Solo quería hablar», insistió. Mi piel se erizó. Sabía que había algo oscuro tras sus palabras, algo que no podía ignorar. Paula dio un paso hacia adelante, protegiéndome un poco. «No estás invitado, Tomás. Te sugiero que te vayas ahora». Su voz era calma, pero podía oír la tensión. Era como una cuerda estirada al borde de romperse. «No quiero causarte más problemas», dijo, pero su mirada se desvió hacia mí. «Pero el grupo, ustedes no entienden lo que está en juego». «¿De qué estás hablando?», pregunté, sintiendo que su tono suave era solo un velo que ocultaba algo más peligroso. «Necesito que confíes en mí», insistió. En su mirada había un brillo extraño, casi desesperado. «No, no puedes estar en serio», gritó Paula, su voz elevándose. «No sabemos quién eres realmente. ¿Cómo podemos confiar en ti?» «Por favor», exclamó él, sus ojos relajándose, por un momento, como si estuviera viendo una opción. «Necesito que entiendas que no estoy solo. Aquellos que buscan el control son mucho peores, vienen por nosotros». «¿Quiénes son ellos, Tomás?». La voz de Paula temblaba, podía sentir el miedo burbujeando, pero la curiosidad también era fuerte. «Las sombras», dijo, susurrando, como si pronunciar la frase pudiera invocar a esos seres. «Se alimentan del dolor. Este grupo es solo el comienzo, y entre nosotros hay alguien que colabora con ellos». Me quedé helada. ¿Por qué estaba hablando de sombras? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo puedes estar seguro? Entonces otro golpe resonó en la puerta. Esta vez no era de Paula o Tomás. Era un sonido contundente, insistente, algo que sacudió el umbral de mi mente igual que el de la puerta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza nuevamente. «¡Ya basta!», grité, incapaz de soportar el miedo. «Quiero respuestas. ¿Quiénes son esas sombras? ¿Qué papel juegas tú en todo esto?». Tomás se quedó en silencio. Fue entonces cuando su expresión cambió. Ya no era el chico tranquilo de mi grupo de apoyo. Se volvió serio, casi grave. «No tenemos tiempo. Si quieres saber la verdad, sigue mis pasos. Ellos pueden encontrarte si te quedas aquí». «¿A dónde?», pregunté, sabiendo que no me creería, pero una parte de mí deseaba seguirlo. «Donde pueda protegerte, donde puedas conocer a otros como tú, y donde yo pueda explicarte todo», insistió. Cuando un nuevo golpe estremeció la puerta, resonó en mi pecho como un presagio. La urgencia en su mirada me asaltó. Tal vez había cosas que no sabía sobre mí misma, cosas que no podía ignorar,
pero estaba decidida a no hacer nada de lo que me arrepintiera. —¿Y si es solo una trampa? —preguntó Paula, temiendo por mí, aunque su rostro gritaba desesperación. —Es la única opción —respondió Tomás—. Ellos están aquí, y vendrán por nosotros. El pánico me desbordaba, pero la decisión estaba clara. Tenía que saber. Con un último vistazo a Paula y un leve asentimiento en su rostro que me dio energía suficiente, me giré hacia Tomás. —¿Qué tienes planeado? —pregunté, mientras él extendía su mano hacia mí. Justo cuando estaba a punto de tomar su mano, la puerta estalló, y un crío gélido invadió la habitación. Miré por encima de mi hombro y vi figuras sombrías atravesando el umbral. —¡Ahora! —gritó Tomás, y seguí su voz mientras me lanzaba hacia la salida. Sabía que adentrarme en la oscuridad podía costar caro, pero en ese instante el peligro fuera parecía mucho más inminente que lo desconocido que había dentro de mí. Capítulo 5. Corrí junto a Tomás, sintiendo su mano firme agarrando la mía. El aire frío llenaba mis pulmones y el temor me empujaba a seguir. Las sombras emergieron tras nosotros, sus contornos retorciéndose en una danza siniestra. Grité cuando una de ellas se extendió, intentando atraparnos. La velocidad no era una opción, teníamos que encontrar una salida. —¡A la derecha! —gritó Tomás. Giré en la dirección que me indicaba, mis pies tropezando con el suelo accidentado. Había luz en el túnel, pero el eco de susurrantes risas y lamentos venía detrás de nosotros, instándome a rendirme. Algo dentro de mí se negaba a hacerlo. —¿A dónde vamos? —le pregunté, apenas alzando la voz por encima del bullicio. —Un lugar seguro. Solo tienes que confiar en mí —respondió, pero su mirada estaba llena de angustia. No sabía si esto era más peligroso que quedarme, y la duda se arrastraba como una sombra más. Corredores se deslizaban a nuestro alrededor, cada uno pareciendo más opresivo que el anterior. Con cada paso sentía que me alejaba de la realidad que conocía. Memorias de risas, amigos y días tranquilos se desvanecían en la neblina que nos perseguía. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos a una puerta de metal. Tomás se detuvo un momento, sus ojos fijos en algo detrás de nosotros. La tensión en su rostro me hizo dudar. —¿Qué hay detrás de nosotros? —exclamé, buscando una respuesta. —Aquellos que no se detendrán hasta atraparnos —murmuró, traspasando la puerta de un empujón. La cerró detrás de nosotros, pero el eco del mundo exterior seguía reverberando en mis oídos. Estábamos en una sala desordenada, llena de cajas y sombras que parecían danzar. Un par de faros antiguos iluminaban el espacio débilmente, creando luces intermitentes que hacían que las esquinas parecieran moverse. —Mira —dijo Tomás, señalando a la esquina donde había un grupo de personas que se miraban entre sí con preocupación—. Ellos saben más. Algunos han estado lidiando con esto mucho tiempo. Mis ojos atravesaron la habitación, viendo rostros similares a los míos, pero marcados por la incertidumbre y el dolor. Era un claro contraste con la vida que había llevado hasta ahora. —¿Quiénes son ustedes? —pregunté, sintiendo la necesidad de respuestas. —¿Por qué están aquí? Tomás respiró hondo antes de responder. —Son como nosotros. Todos hemos sentido la presencia de las sombras de una u otra manera. Nos han llamado y nos han atraído a sus redes. Necesitamos unir fuerzas. El miedo volvió a apoderarse de mí, pero había algo en su voz que resonaba en mí. Había verdad en su declaración. Mi corazón se agolpaba en el pecho, consciente de la amplitud del peligro que enfrentaba. —¿Y cómo podemos enfrentarlos? —pregunté, dudando si era posible. Una mujer de cabello oscuro, que había estado escuchando, dio un paso al frente. —No será fácil. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, y a veces esas sombras están mucho más cerca de lo que creemos, incluso entre nosotros. La declaración resonó en el silencio tenso del cuarto. Sentí que el aire se afilaba alrededor mío. Miré a Tomás, preguntándome si la verdadera revelación estaba aún por venir. —Podemos protegerte —continuó ella—, pero debemos confiar los unos en los otros. Cada encuentro con las sombras nos debilita. Esta lucha es contra lo desconocido. Tomás se acercó a mí, su mirada firme y decidida. Juntos podremos resistir, pero no podemos rendirnos. Entonces un ruido retumbante sonó desde la puerta.
La atmósfera cambió de nuevo. Una sombra, más grande que las anteriores, asomó a través de la rendija. Mis instintos gritaron que estábamos en peligro inminente, y supe que no había vuelta atrás. ¡Prepárense!, gritó Tomás, mientras la oscuridad pareció cobrar vida, arrastrándose hacia nosotros. La confusión y el miedo se apoderaron de la sala, y comprendí que la lucha realmente apenas comenzaba. No solo debía encontrar respuestas, sino también un camino para escapar de nuestro destino compartido. Capítulo 6. La sombra se deslizó a través de la puerta con una velocidad aterradora, una masa negra que absorbía toda la luz a su alrededor. Me planté en una esquina, el terror clavado en mi pecho mientras el grupo se agrupaba, cada uno tomando una posición defensiva. «No pueden tocarnos aquí, no todavía», gritó la mujer de cabello oscuro, su voz resonando con un tono de autoridad que no había esperado. Había una determinación en su mirada, aunque el miedo era igualmente palpable. Tomás hizo un gesto con la mano en dirección a un grupo de cajas apiladas. «Debemos usar aquello», dijo, señalando un par de tubos metálicos que parecían herramientas olvidadas en el desorden. Sin pensarlo, me moví hacia ellas. Mientras todos corrían a buscar lo que pudieran usar como armas, el aire se volvió más pesado, como si las sombras quisieran entrar y reclamar el espacio. Mi corazón latía con fuerza, cada segundo al borde de la locura. Tomás y yo levantamos los tubos, sintiéndonos ridículos e impotentes, pero era todo lo que teníamos. La sombra se acercaba, sus formas alterándose como si tuviera vida propia. «¡Juntos! ¡Ahora!», instó la mujer. Su voz cortó por encima del rugido del miedo que llenaba la habitación. Nos agrupamos, formando un frente con una mezcla de nervios y valor. Miré a Tomás y vi su determinación reflejada en mis propios ojos. Era nuestro momento. La sombra se abalanzó y en un instante todo pareció desmoronarse. Estiré el tubo hacia adelante, y como si esa acción hubiera activado algún poder desconocido, la sombra se detuvo. Un grito zurdo surgió del interior, sonando más humano que espectral. Fue una combinación de lamento y rabia. «¡Ahora!», gritó, y en un movimiento casi coreografiado, todos levantamos los tubos y golpeamos en la dirección de la sombra. Pero al contacto, cada golpe fue como golpear un muro vacío. La sombra se retorció, llenando la sala con ecos de risas burlonas. Era como si se alimentara de nuestro miedo. «No puede ser», grité, sintiendo que la desesperanza comenzaba a apoderarse de mí. Tomás se acercó, su espalda contra la mía. «No podemos rendirnos. Hay algo más, algo que no hemos intentado», dijo, su voz llena de desesperación. De repente, recordé las palabras de la mujer. «Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar». Sin pensarlo, me volví hacia los otros. «Hablemos, juntos podemos hacer que retroceda». Los miré, asentí con la cabeza para alentarles. Se miraron entre sí, pero finalmente, uno por uno, comenzaron a hablar. Sus voces se superpusieron, pero había algo en esa cacofonía que resonaba en la habitación. La sombra comenzó a tambalearse, como si las palabras las desestabilizaran. Al ver esto, la mujer se unió a nosotros, enfocando su energía en aquellos que la rodeaban. «Confíen en lo que sienten, sus miedos son nuestra fortaleza», dijo. «Hablemos de lo que hemos perdido, de las cosas que nos atan». Mi voz tembló, pero me uní al grupo. Hablé de mi familia, de los momentos felices que habían sido arrasados por la desesperación. A medida que todos compartían sus historias, la sombra parecía debilitarse, incapaz de sostenerse frente al poder de nuestras palabras. En un instante, todo se volvió claro. Estábamos compartiendo nuestra luz y rechazando la oscuridad. «Ahora empujen», ordenó la mujer. Se sentía como un eco de esperanza. Con una fuerza renovada, empujamos hacia la sombra como un solo cuerpo. Sentí esa conexión entre todos nosotros, y entonces la sombra emitió un grito desgarrador.
parecía desmoronarse, su forma oscura disipándose en un remolino de polvo. Cuando todo se calmó, el aire se sintió más ligero. Miré a Tomás, y en su expresión vi una mezcla de alivio y temor, pero el peligro aún estaba presente. Sabía que esta no era la última vez que enfrentaríamos a las sombras. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sintiendo la urgencia de preparar nuestra estrategia. La mujer respiró hondo, su mirada ahora llena de preocupación. Debemos averiguar cómo trascienden a nuestro mundo. Los enfrentamos de frente, pero tenemos que entender su origen. Me sentí atrapada entre dos mundos, entre la red de sombras y la promesa de la lucha. Entonces lo vi. Al fondo de la sala, una puerta entreabierta. ¡Esa puerta!, exclamé. Algo me decía que al otro lado había respuestas que necesitábamos. Sin dudarlo, avanzamos hacia ella, con la esperanza brillando tenuemente en nuestros corazones y el eco de lo desconocido resonando detrás de nosotros. Capítulo 7. A medida que nos acercábamos a la puerta entreabierta, mi piel se erizaba. La luz grisácea que se filtraba por la rendija parecía contener un halo de misterio. ¿Estás lista?, me preguntó Tomás con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Asentí, pero en mi interior la preocupación seguía presente. Cuando empujé la puerta, un viejo chirrido resonó en la sala. Al entrar, nos encontramos en un pasillo angosto, cuyas paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y escritos que no lograba entender. Era como si alguien intentara comunicarse con el mundo. «Esto es raro», murmuré, la inquietud creciendo dentro de mí. «Debemos seguir», dijo la mujer de cabello oscuro, que ahora se había convertido en nuestra líder natural. Detrás de ella, el grupo avanzó, pero sentí que algo más acechaba en la oscuridad. Cada trazo de luz parecía ser devorado por las sombras que se acumulaban en los rincones. Mientras caminábamos, los murmullos de nuestros propios miedos aún reverberaban en mi cabeza. «No sé si debería estar aquí», admití, deteniéndome un instante. Los demás se miraron con una mezcla de comprensión y miedo. Había un entendimiento tácito entre nosotros. Estábamos lidiando con lo inexplicable. Tomás se acercó a mí y susurró: «No estás sola. Todos tenemos nuestras dudas». Su voz me brindó un pequeño consuelo, un lazo en esta locura. Seguimos adelante, uniendo fuerzas a cada paso. En un momento dado, la mujer se detuvo frente a una puerta de hierro. Era una entrada robusta, casi impenetrable. «Esto puede ser lo que buscamos», dijo, sus ojos brillando con determinación. «Adentrémonos». Al abrir la puerta, una ráfaga de aire frío nos golpeó. El lugar que apareció ante nosotros era una habitación amplia y sombría, repleta de libros, mapas y artefactos extraños. En el centro, una mesa desgastada sostenía un objeto que parecía antiguo y brillante. «¿Qué es eso?», pregunté, sintiendo que la curiosidad se mezclaba con la tensión. «Parece un cristal», dijo la mujer, acercándose con cautela. «Tiene que haber algo en él». A medida que nos acercábamos, una voz resonó en la sala, profunda y resonante. «Bienvenidos, buscadores de la verdad». Fue como un eco que se multiplicó por las paredes. Nos quedamos paralizados por un momento. «¿Quién eres?», preguntó Tomás, tratando de mostrarse valiente, aunque su voz tembló. «Soy guardián de los secretos que comprenden la existencia de las sombras», respondió el eco. «El cristal que ven es la clave para liberar la esencia que las mantiene aquí». Una imagen fluyó ante nosotros, mostrándonos sombras atrapadas y formando una marea de angustia. La mujer dio un paso atrás y exclamó: «No podemos dejar que eso suceda de nuevo. Debemos hacer algo».
Pero en ese instante, el cristal empezó a brillar intensamente, iluminando la sala y proyectando sombras de figuras inquietantes en las paredes. Sentí que latía y me invadió un miedo profundo. Al caer la luz sobre nosotros, la habitación se volvió más intensa y opresiva. «El poder de la luz es nuestra única esperanza contra la oscuridad», gritó la mujer. Pero antes de continuar, el eco se intensificó, y una nueva ola de sombras comenzó a emerger de los rincones, listas para devorarnos. «¡A cubrirse!», grité, pero ya era demasiado tarde. Las sombras se lanzaron hacia nosotros, y en ese giro inesperado supe que habíamos despertado algo que no podíamos controlar. Su grito resonó, un aviso de que la lucha apenas comenzaba, y no sabíamos lo que realmente había tras el cristal. Mientras intentaba encontrar mi camino entre la confusión, una sola pregunta me abría paso. ¿Lograríamos finalmente entender el verdadero significado de las sombras? Capítulo 8. El aire se volvió denso, como si una gran pesa se hubiera dejado caer sobre nuestros hombros. Las sombras se proyectaban en todas direcciones, girando como animales salvajes. Con un grito ahogado, vi cómo la mujer se tambaleaba, envuelta en una oscuridad que parecía absorber su luz. No podía quedarme parada, no ahora. «¡Tomás, agárrame!», grité, extendiendo mi mano. Él yacía en el suelo, sus ojos abiertos de par en par mostrando pánico. Logró levantarse, sus manos temblando mientras trataba de llegar a mí. «¡Rápido!». Una sombra se precipitaría hacia nosotros, un contorno oscuro que se movía con una velocidad aterradora. En ese instante, decidí que no podía dejar que el miedo me ganara. Corrí hacia el cristal, que seguía emitiendo un resplandor intermitente. «Debemos tocarlo. Quizás sea la clave para detener todo esto». Mis palabras fueron casi ahogadas por los ecos de los gritos. La mujer todavía intentaba librarse de las sombras que la rodeaban. «No puedo resistir», exclamó, su voz resonando con desesperación. «No te rindas», grité, sintiendo la urgencia empujarme hacia el cristal. Pero algo me detuvo. Un frío helado se apoderó de mí. La sombra que había capturado a la mujer se volvió hacia mí, y por un momento vi en su interior un mar de dolor, de sufrimiento. Podía sentir lo que ella estaba sintiendo, y el terror se apoderó de mí nuevamente. «Tócame, y serás libre», susurró la sombra. Era como si acercarse a ella fuera más fácil que luchar. Casi podía ver mi miedo reflejado en su superficie, miedos profundamente arraigados que había dejado sin atender. «No», me dije a mí misma, sacudiendo la cabeza con fuerza. «No puedo ceder». Con una resolución renovada, avancé hasta el cristal. Tomás me alcanzó, su mano aferrándose a la mía con determinación. Su presencia me llenó de valor. Estábamos a un paso de la mesa, cuando un sonido de rasguño nos hizo detenernos. Otra sombra emergió, más grande y oscura que las demás, como si todas se unieran para formar una bestia aterradora. «No podrán interrumpir nuestro viaje», resonó el voz del guardián, moldeándose en un tono que helaba la sangre. «No lo creo», replicó Tomás con una bravura que nunca supe que tenía. «No tenemos miedo». Con esas palabras sabía que debíamos actuar. «¡Al cristal!», grité, y juntos corrimos hacia el objeto. Las sombras intentaron cerrarse a nuestro alrededor, pero en este momento de decisión, la luz del cristal brilló incluso más intensamente. El espacio pareció vibrar mientras nos acercábamos. Estaba a punto de tocar el cristal, cuando de repente el aire estalló en una ráfaga que nos separó. Un ruido ensordecedor nos envolvió y sentí que el suelo temblaba. Las sombras gritaron a la vez, llenas de rabia y dolor. Me caí de rodillas, sintiendo que la luz era nuestra única salvación. «Tomás, no podemos rendirnos», le dije, todavía en el suelo. Las sombras parecían danzar a nuestro alrededor, buscando atrapar nuestra esperanza. Y entonces lo vi, un destello de algo que no debía estar ahí, una pequeña esfera de luz. No era el cristal, sino una esencia brillante que emergía de su interior.
Espera, exclamé. Creo que esa es la respuesta. Entonces, en un impulso de determinación, extendí la mano hacia esa esfera. La luz pareció reaccionar, elevándose con vida propia, dirigiéndose hacia mí. Y en ese instante entendí que la lucha no era solo contra las sombras, sino también contra todo lo que llevábamos dentro. «¡Tienes que tocarla! ¡Debemos unir nuestras fuerzas!», grité. La habitación retumbaba, y no sabía si teníamos tiempo. La espera parecía eterna. Capítulo 9. De repente, el pálido brillo de la esfera me invadió, envolviéndome como un suave manto cálido. Sentí que una parte de mí se despertaba, algo que había estado dormido por demasiado tiempo. A mi lado, Tomás parecía igual de atrapado por la luz. Sus ojos centelleaban con una mezcla de miedo y esperanza. Nunca había visto algo así. «¡Ya casi!», grité. La sombra guardiana rugía, frustrada, pero su voz solo era un eco distante. La necesidad de actuar, de unir nuestras fuerzas, ardía en mi interior. Con un último vistazo a las sombras que se retorcían, di un paso adelante. «¡Tócala!», grité a Tomás. Lo vi dudar por un breve momento, pero su expresión se transformó. Ya no era solo miedo, había una determinación creciente en su rostro. Sin decir una palabra, extendió su mano hacia la esfera. La luz pareció vibrar. Sin importar lo que sucediera en ese segundo, sabía que este era nuestro momento de poder. Nuestros dedos se tocaron con suavidad en el aire, y al instante, un torrente de energía recorrió nuestras venas. Era como si todas las sombras hubieran dejado de existir. Los ecos de sus gritos se desvanecieron. La esfera comenzó a girar entre nosotros, una danza de luz esplendorosa y brillante. «¡Mira!», dijo Tomás, apuntando hacia el alto. Las sombras que antes nos rodeaban comenzaron a inflarse y desaparecer, como si fueran humo volado. Cada destello de la esfera se parecía devorarlas, transformando ese espacio oscuro en un vasto horizonte de luz cálida. Pero no había suficiente. La sombra guardiana, enfurecida, se abalanzó sobre nosotros con una fuerza aterradora. Era más que un simple contorno, era una masa de desesperación y rabia. «¡No saben lo que hacen!», rugió, y en su voz sentí el peligro pulsar como un tambor. «¡Unámonos!», grité a Tomás. Sus ojos buscaron los míos, y en ese instante decidimos que la luz era nuestra salvación. Juntos saltamos hacia la esfera. La fuerza de nuestra unión fue abrumadora. La luz estalló hacia un nuevo nivel, iluminando la habitación como una estrella naciente en un cielo oscuro. La presencia oscura de la sombra guardiana se retorcía, siendo arrastrada hacia la luz brillante. «¡No!», resonó su grito desgarrador. De repente, todo se volvió silencioso. El eco de su voz se desvaneció, dejando atrás un aire nítido y fresco. La esfera pulsaba entre nosotros, ahora más grande y brillante, pero eso no era la única sorpresa. A unos pasos vi un reflejo en el suelo, una imagen del cristal y una figura oscura, atrapada dentro de él, condenada a la eternidad. ¿Qué es eso?, preguntó Tomás, su voz temblando. Caminé hacia el cristal. Era un reflejo de lo que una vez fue, y el miedo se agazapaba de nuevo dentro de mí. En ese momento, una idea se formó en mi mente. Sabía que el vínculo que habíamos creado con la esfera no tenía que enfrentarse solo a la sombra. «Debemos liberarla», le dije a Tomás, sin comprender del todo por qué, pero sabía que si no lo hacíamos, la lucha no habría terminado. Sin esperar respuesta, tomé un profundo aliento y extendí mi mano hacia el cristal. «¡Ayúdanos!», grité. La esfera fluctuó y su luz me envolvió aún más, compelida a unirme al cristal. Entonces la habitación comenzó a temblar nuevamente. Estaba claro que todo podía desmoronarse de un momento a otro. Un nuevo desafío estaba a la vista, y necesitábamos estar listos para enfrentarlo. La decisión ya estaba tomada.
¿Por qué siento que esto es solo el principio?, pensé, con un escalofrío de anticipación recorriendo mi espalda. Capítulo final. Me encontraba rodeada por una luz cegadora, y aún así, mis pensamientos eran oscuros. La habitación temblaba mientras el reflejo en el cristal parecía contener una voz que resonaba en mi cabeza, una sinfonía de secretos y promesas. Tomás estaba a mi lado, su mirada fija en el cristal, y sentí un tira y afloja entre la esperanza y el miedo. ¿Es este nuestro final o solo el comienzo?, le pregunté, sintiendo que la pesada presión del momento se cernía sobre nosotros. Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, la luz del cristal estalló en una serie de destellos que se desvanecieron con rapidez, como si las sombras aún lucharan por salir. «¡Hay que liberarlos!», grité, pero en mi interior la incertidumbre crecía. No sabía qué ocurriría si lo hacíamos. Tomás asintió, su determinación brillando mientras extendía su mano hacia mí. El contacto de nuestras manos encendió una corriente de energía, una conexión inexplicable que parecía superar todo lo que habíamos vivido hasta ese momento. «Debemos hacerlo juntos», dijo él, su voz serena en medio del caos. La esfera empezó a vibrar en un tono alto, como un canto a la esperanza, y juntos pronunciamos las palabras que ninguna de nuestras bocas se había atrevido a liberar. «¡Libéralos!». De pronto, el cristal cometió un estallido y una onda de luz se expandió, atravesando la sala y zarandeando las sombras que se apilaban en la esquina más oscura. Sentí una presión en mi pecho, como si todo el dolor acumulado de mis pérdidas estuviera surgiendo, queriendo liberarse de la experiencia que me había mantenido cautiva por tanto tiempo. Las sombras comenzaron a retorcerse, su forma distorsionándose y desvaneciendo ante nuestros ojos. Escuché susurrar nombres y lamentos, pero en medio de sus gritos había libertad, un eco de esperanza que nunca había imaginado. La luz se hizo más intensa, y las otras personas que habían estado con nosotros, aunque vedadas en el rincón de la habitación, comenzaron a formar un círculo a nuestro alrededor. Reconocí sus rostros, cada uno luchaba contra sus propios demonios, y ahora se unían a nuestra lucha. «Estamos en esto juntos», dijo la mujer de cabello oscuro, alzando su voz. «Pongamos nuestras historias en el centro. Juntos podemos vencer a las sombras». Y así lo hicimos. En ese momento, nuestras voces se entrelazaron en un canto, una mezcla de dolor y resistencia. Pero tan rápido como la luz había aparecido, las sombras lanzaron un último golpe. La sala tembló, y las luces parpadearon, sintiendo que todo se desmoronaba. ¿Sería suficiente? Las sombras seguían persiguiéndonos, su furia era palpable, y al parecer no había una salida fácil, pero recordé las palabras que había leído. Ellos se alimentan del dolor. ¿Podía ser eso nuestra salvación? «¡Hablen de su dolor!», grité, sabiendo que lo espiritual y lo material chocaban en este espacio extraño. No podemos dejar que se alimenten de nosotros. En segundos, la habitación se llenó de relatos, historias de pérdidas, de incomprensión, de amores que se desvanecieron. Las sombras se movieron inquietas, pero la luz creció más y más. Sabía que estábamos cada vez más cerca, pero la pregunta persistía en mi mente. ¿Permanecerían las sombras como una amenaza latente? Y entonces, en un momento de claridad, una de las sombras nació del dolor y pareció detenerse momentáneamente. Su forma se hizo más distintiva. «No saben lo que han despertado», dijo con una voz visceral, como un eco del pasado. Sentí que el reloj corría. Y con cada grito de liberación y cada recuerdo compartido, el ambiente vibraba en una mezcla de la luz y la oscuridad. La sala estaba en su punto crítico, y llegaría el momento en que tendríamos que decidir, seguir el camino de la lucha o sucumbir al dolor. Con un último esfuerzo, alargué mi mano hacia el cristal, y la luz estalló en un torbellino de brillo y oscuridad, entrelazándose en una danza frenética. El eco de cada historia retumbaba en mis oídos,
al mismo tiempo que una pregunta se cernía sobre mí. ¿Habríamos logrado aplastar a las sombras, o éstas volverían a buscar su camino? Y cuando todo se volvió súbitamente silencio, supe que había algo más por resolver. Aunque la luz había dispersado la oscuridad por ahora, en el fondo, no podía dejar de preguntarme, ¿para siempre? Me giré hacia Tomás, y vi en su rostro una incertidumbre que determinó el nuevo camino que atravesaríamos. Justo ahí, en medio de un suspenso lleno de posibilidades, nos dimos cuenta de que esta batalla era solo el principio, y que el único camino a seguir era hacia adelante, aunque no supiéramos del todo dónde llevaría.